Por mientras silencian los micrófonos y una vez que termine el video, los vuelven a activar. Ya, de acuerdo. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en el tercer ciclo de conferencias del Instituto de Estudios Internacionales, el INTE, de la Universidad Arturo Prat, la UNAP, titulado La pandemia y los estudios transfronterizos, ¿no? Este es el tercer miércoles conmemorando el 22º aniversario del INTE, la pandemia y los estudios transfronterizos, y esta conferencia en particular se llama Ley de Migraciones en tiempos del COVID y centralismo y aporofobia, fronteras cerradas en el norte de Chile. Tengo el gusto de poder presentar a dos colegas y amigos muy queridos, con los que hemos estado participando ya hace varios años de diversos temas que nos interesan, ¿no? Desde Bolivia nos acompaña Alfonso Hinojosa, que es especialista en temas de migraciones de la Universidad Mayor de San Andrés, está en La Paz. Hola Alfonso, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, Pablo. Un gusto estar acá y pues sí estaremos compartiendo. Muchas gracias, Alfonso. Y por el otro lado, desde Santiago de Chile, tenemos a Carolina Stefoni, que es especialista en temas de migraciones. Muchos ya la conocen, quienes nos escuchan. Investigadora asociada del COES y de la Universidad Mayor, investigadora de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a los dos por acompañarnos, por aceptar esta invitación, y sin más, quiero darle el pie a Alfonso, que nos va, bueno, contar muy brevemente que para nosotros era muy importante poder hacer un análisis comparativo con lo que está pasando en Bolivia. Ya con Alfonso compartimos también en un webinar hace poco de Claxo, del GT de Fronteras, y hablábamos fuera de cámara la cantidad de coincidencias, ¿no?, entre Chile y Bolivia. El tema empieza el estallido en Chile y más o menos a la par Evo Morales tiene que salir del país. Luego pasan algunos meses, empieza la pandemia y en Chile se tiene que suspender el plebiscito, y cosa similar ocurre en Bolivia, donde se suspenden las elecciones que eran inicialmente para el 3 de mayo. Con ese pie, Alfonso, te doy la entrada, más o menos unos 15 minutos, para que nos cuentes un poco el panorama desde Bolivia. Ahora sí, muchísimas gracias, Pablo. En primera instancia, agradecer por la invitación para este conversatorio al INTE, a la Universidad Arturo Prat, amigas como Marcela Tapia, que están llevando a cabo una serie de actividades, de iniciativas académicas en torno a las migraciones, no solo a las migraciones, y que nos dan pie pues para realizar este tipo de conversatorios, ¿sí? A mí me gustaría hacer algunas reflexiones en torno al accionar del gobierno transitorio de Bolivia durante el cierre de las fronteras con Chile, ¿no? Y que ha generado una serie de hechos y de repercusiones que a nivel internacional han sido asumidos como un desastre humanitario en su momento, ¿no?, respecto a la situación de los y las migrantes bolivianas en
en la frontera con Chile precisamente, ¿no? En todo caso, para hacer estas reflexiones sobre el accionar nefasto, creo yo, del gobierno transitorio de Bolivia en esta situación, quiero separar en tres momentos, ¿no? Creo que es importante dar un marco institucional de las migraciones en Bolivia para tener una mayor comprensión de la magnitud de esos hechos que hemos vivido hace pocos meses o semanas atrás y que incluso hoy en día todavía lo seguimos o lo siguen viviendo cientos de migrantes, hombres y mujeres en Chile y en la frontera, ¿no? Bien, en torno a este marco institucional referido a las migraciones en Bolivia, quisiera tocar tres aspectos muy puntuales, ¿no? Uno referido a lo que denomino el Estado republicano y cómo durante este Estado republicano, desde la fundación del país hasta prácticamente inicios del siglo XXI, no, prevalece en Bolivia en términos institucionales, en términos jurídicos, en términos prácticos, lo que sería una política de la negación y el silencio, ¿no? Hago referencia a esta dimensión de la negación, una doble negación. Eduardo Domenech, en unos estudios sobre políticas migratorias en Bolivia, va a hablar de esta doble negación en alusión también a Zayat, ¿no? Negación institucional, negación jurídica, negación en políticas públicas hacia un sector que fue y es mayoritario, ¿no? Los emigrantes. Pero nos damos cuenta que en este Estado republicano lo que prevalece en las normativas menores, ya sean reglamentos, ya sean decretos supremos, etcétera, es una mirada que prioriza, sobre todo, visibiliza sobre todo al inmigrante extranjero, ¿no? Al inmigrante, sobre todo, generador de desarrollo. Y en ese sentido se le van a dar una serie de recursos, de facilidades que le permitan una presencia en el país, aunque esto en los hechos va a estar, estuvo limitado, ¿no? Tenemos una serie de colonias colonias extranjeras, japoneses, etcétera, menonitas, que respondieron a este esquema, pero que no se desarrolló más, ¿no? Pero en todo caso, ¿no? Esta mirada del Estado republicano está caracterizada precisamente por la invisibilización de los emigrantes, perdón, bolivianos, y por una negación, ¿no? Respecto a este éxodo que ya en el siglo XX era significativo, ¿no? Primer elemento, ¿no? Y creo que es importante tomar en cuenta estas características del Estado republicano, porque nos vamos a dar cuenta que el accionar de las autoridades bolivianas en la frontera durante estas últimas semanas referidas al tránsito y repatriación de estos bolivianos va a responder a este esquema, ¿sí? Un segundo elemento que tiene que ver con la institucionalidad de la migración en Bolivia es la Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada el año 2009 mediante voto directo, ¿no? En esta nueva Constitución Política del Estado Plurinacional se constitucionaliza al sujeto migrante. Por primera vez en el país, ¿no? Es considerado, es asumido como también un actor activo dentro de la vida social, política, cultural del país, ¿no? Se constitucionaliza al migrante en esta Constitución, ¿no? Diversos artículos, el 21 sobre todo referido a los derechos, referido a la libre circulación, al derecho a salir del país y retornar del país, están presentes en esta Constitución, ¿no? Hay una serie de artículos que tocan, ¿no? En todo caso, el eje principal de este discurso estatal, ¿no?
de la que ya podríamos, de la que asumimos ya la Bolivia plurinacional, gira alrededor del interés respecto a la protección al ciudadano boliviano en el exterior, ¿no? Se enuncia por lo menos esta dimensión de protección al ciudadano en el exterior. Y eso se va a traducir en una serie de acciones, ¿no? Que si bien podríamos decir que estuvieron en cierta medida restringidas, pero van a ser importantes en el avance de esta constitucionalización, ¿no? ¿Qué medidas? Documentación, sobre todo documentación al boliviano en el exterior, ¿no? Del grueso, ¿no? De los residentes bolivianos en el exterior, una gran mayoría, hasta antes del 2005, 2006 por lo menos, se encontraban en situación de irregularidad en los países de destino, ¿no? Entonces, a partir de un fortalecimiento consular sobre todo en los países de fuerte presencia de residentes bolivianos en el exterior, se pretende apuntalar hacia este tema de la documentación. Primer elemento. Segundo elemento que también es muy importante presente en la Constitución, que es el voto en el exterior. Si bien esto tiene su propia historia, ¿no? Que viene desde las luchas propias de las organizaciones de residentes bolivianos en el exterior, sobre todo de la Argentina, esto también queda constitucionalizado en la nueva Constitución del 2009, ¿no? Y hay también una serie de elementos que tienen que ver con la atención y la protección de los bolivianos en el exterior desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? En todo caso, lo que empezábamos a asistir es a un primer relacionamiento, a unos inicios de relacionamiento entre el Estado y su diáspora, ¿no? Asumiendo también todas las limitaciones que el Estado tiene y tenía, tomando en cuenta la dimensión precisamente de la diáspora boliviana, ¿no? Tercer elemento, la ley 370, la primera ley de migraciones en Bolivia, aprobada en mayo del año 2003, ¿no? Si bien esta ley mantiene estos elementos de control y restricción, de esta mirada policíaca, de esta dimensión securitista respecto al hecho migratorio, hay que señalar también que la ley 370 introduce elementos de atención y protección de bolivianos en el exterior, ¿no? Y también, esto es importante para el tema que vamos a tocar, hace referencia a retornos, ¿no? Aunque no se van a traducir en políticas públicas, no se tradujeron en políticas públicas estas iniciativas de apoyar retornos de migrantes bolivianos, pero en todo caso las menciona, ¿no? Y la ley 370, la ley de migraciones, también es importante para nuestro análisis en términos de competencias, ¿no? ¿A quién atribuye las competencias? ¿A quién atribuye ser cabeza de sector en la temática migratoria a nivel nacional? Al Ministerio de Gobierno, ¿no? Bueno, esto se repite, creo, un elemento central en la mayoría de los países, es el Ministerio de Gobierno a partir de la Dirección General de Migraciones, quienes tienen la tuición, ¿no? De políticas, de ejecución, etcétera, de lo referido al tema migratorio, entendido como emigración y entendido como inmigración, es decir, bolivianos y bolivianas que salen al exterior y por tanto su atención, como también de extranjeros en el país, ¿no? Si bien el Ministerio de Gobierno es cabeza de sector, un otro actor fundamental institucional lo constituye Cancillería, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo en lo que hace a la temática de atención a bolivianos en el exterior. Me interesaba puntualizar estos dos elementos, ¿no? Estos dos actores, Ministerio de Gobierno y Cancillería, para ver cómo han actuado durante y están actuando durante esta situación que muchos cientos, miles de mujeres y hombres bolivianos han vivido y están viviendo en la frontera con Chile, ¿sí? Esto en cuanto al marco institucional. Muy rápidamente, porque no es un poco el objetivo de mi charla centrarme en esto, pero es importante hablar del contexto inmigratorio boliviano a Chile, ¿no? Primero hacer referencia a que hay todo un relacionamiento histórico,
¿no? De conexión, de articulación de espacios geográficos de Bolivia, sobre todo con el norte de Chile, ¿no? Muy antiguo, ¿no? Y que eso en lo que va del presente siglo pues se ha incrementado, ¿no? En lo que va de este siglo, incluso podríamos decir desde fines de los 90, hay un incremento significativo de la migración boliviana a Chile, pero que mantiene un bajo perfil y no hay una visibilización en el país, ¿no? Es una migración de tipo circular, sí, hemos hablado ya de esto, difiere en ese sentido respecto a los otros tipos de migración fronteriza que tenemos, ya sea Argentina o Brasil. Hay presencia de diversas regiones de Bolivia en esta migración, no es como tradicionalmente las zonas fronterizas del altiplano, las que se vinculaban con Chile o el norte de Chile, no. Hay mucha gente, está jalando muchísima gente, sobre todo de tierras bajas, el oriente, Santa Cruz, Beni, que también está en una presencia, tiene una presencia muy fuerte en Chile, ¿no? El otro tema importante, la otra característica importante es pues la presencia de mujeres, ¿no? Que ha ido creciendo significativamente en estos procesos. Y que también hay que señalar que esta presencia boliviana en Chile ha avanzado muy rápidamente, ¿no? Sorprendentemente rápido, del norte hacia el centro y el sur de Chile, ¿no? Sobre todo con temas de recolección. Bien, a partir de esto, ¿cuál es el accionar de, insisto, es el adjetivo que yo le pongo, nefasto, el accionar nefasto de este gobierno transitorio ante el cierre de fronteras, ¿no? Analizo esto a partir de básicamente dos de los actores que han sido fundamentales, dos actores institucionales que han sido fundamentales en la temática, ¿no? El Ministerio de Gobierno, a través, sobre todo, de la Dirección General de Migraciones y Cancillería, ¿no? En todo caso, el discurso que se ha construido desde estos espacios institucionales tiene que ver con mirar al migrante como masista, ¿no? Masista en el sentido de perteneciente al más, ¿no? Pero el adjetivo que está detrás de esta lógica de masista es enemigo, enemigo, ¿no? Y no hablo solo en un contexto de político, sino en un contexto social, etcétera, donde vivimos esa lógica, ¿no? Aquí hay que hacer una pequeña puntualización. En enero, ¿no? En enero ya este gobierno transitorio buscó generar procesos de invalidación, de restricción de votantes en la Argentina, ¿no? Asumiendo que esa votación en la Argentina, desde el año 2009 que tenemos el voto en el exterior, ha favorecido siempre y de manera muy, muy fuerte al movimiento, al socialismo, ¿no? Entonces, ya habían estos antecedentes de estas miradas de desprecio hacia estos sectores migrantes en la lógica de atribuirles una pertenencia política masista, ¿no? En términos concretos, ¿no? El accionar sobre todo del Ministerio de Gobierno se ha concentrado en un accionar despótico, agresivo, contradictorio e irresponsable, ¿no? Me voy a permitir mostrar una serie de elementos, de noticias de prensa que hablan en este sentido, ¿no? Tanto así que en determinado momento se ha llegado al enfrentamiento entre estos migrantes y el ejército boliviano, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Cómo el ejército frena el ingreso de bolivianos en una fuerte tensión fronteriza, cómo fue movilizado el ejército para contener a estos migrantes que intentaban retornar, ¿no? Y la caracterización, ¿sí? Se logra ver, ¿verdad?
Perfecto. La caracterización desde estas autoridades de delincuentes y terroristas. Acá tenemos al director de Migraciones, precisamente el director nacional de Migraciones, quien afirma que los conflictos en la frontera fueron realizados por delincuentes y terroristas, ¿no? Posteriormente, el ministro de Gobierno, ¿no?, va a salir a la palestra afirmando de que el MAS pagó 300 bolivianos, menos de $50, por movilizar a migrantes en Colchane, ¿no? Y habla de identificados, etcétera, ¿no? Toda una serie de cosas que nunca fueron probadas, ojo, ¿no? Pero para la opinión pública sirvieron mucho como un elemento también de estigmatización sobre el migrante, ¿no? Aquí la canciller Longaric, ¿no?, afirma que activistas del MAS tratan de romper la cuarentena en Pisiga, ¿no? Todo esto desmentido desde los propios migrantes, desde las propias personas que estaban en los campamentos o en la frontera, ¿no? Además que estos repatriados denuncian amenazas de Rivas, el que es director de Migraciones, que decía que eran delincuentes y terroristas, y aseguran los repatriados que no hay infiltrados. Todo esto viviendo en condiciones, pues, muy, muy terribles, ¿no? Perdón, quería mostrarles una otra, ¿no? El tema de las condiciones que han tenido que pasar. Pablo sin duda también va a tocar un poco de esto, me imagino, durmiendo a la intemperie, durmiendo sin comida, sin agua, sin ninguna condiciones, es decir, con un total abandono de las autoridades bolivianas, que sobre todo producto de la presión internacional y producto de ciertos sectores de acá del país que nos movilizamos y presionamos, logra instalar una serie de albergues, pero con unas condiciones nada recomendables. Pero paralelamente a esto, nos encontramos también con vuelos humanitarios que llegan de Chile, ¿no?, que nadie sabía, pero que responden a un sesgo totalmente clasista, ¿no? Quienes venían en estos vuelos humanitarios, quien determina el vuelo humanitario es Cancillería, ojo, ¿no? Es Cancillería, ¿no? Venía gente que tenía dinero, ¿no?, y que podían pagar ese costo. Pero no solo eso, también tenemos la evidencia de que desde el consulado boliviano en Santiago, ¿no?, se organizaron estos vuelos de manera privada, ¿no? Es decir, aquellas personas que estaban en Santiago de Chile y que responden a estratos económicos, ya sea elevados o oligárquicos aquí en La Paz o en Santa Cruz, sobre todo, para ellos sí se dieron vuelos humanitarios. Y es contradictorio cómo el mismo día que se negaba la entrada a bolivianos en Pisiga, ¿no?, llegaban estos vuelos humanitarios, ¿no? Finalmente, en todo caso, la mirada que vemos también desde el Ministerio de Gobierno de caracterizar como delincuentes, de denigrar, de buscar al enemigo interno, en Cancillería también se repite. No es una mirada oligárquica, es una mirada señorial donde prevalece el olvido y la negación, ¿no? Esto también se va a dar a partir de consulados cerrados, ¿no?, donde cónsules van a negar la atención a estos cientos de miles de bolivianos en el norte de Chile, sobre todo, ¿no? Para finalizar, ¿qué es lo que evaluamos, qué es lo que reflexionamos sobre este accionar del gobierno? Un retroceso atroz, un retroceso terrible en lo que hace derechos de los y las migrantes en Bolivia. Hemos retrocedido más de 3 décadas en lo que tiene que ver la situación de los y las bolivianas en el exterior, ¿sí?
Creo que me he excedido un poquito, pido disculpas y estaremos ya pues comentando más adelante. Tengo que volver. Ahora sí. Pablo, tu micrófono no está conectado. Pablo, tu micrófono no está conectado. Se nos fue Pablo. ¿Estás ahí, Pablo? ¿Ahí sí me escuchan? Ahí sí. Ya, perdón, es que abrí el Facebook y se me cerró el Zoom, en fin. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu ponencia que muestra la cantidad de elementos a tener en cuenta, analizar la cantidad de cosas que han pasado en tan poco tiempo y que, como tú muy bien dices, habla de una migración que es muy importante en Chile. Después les voy a contar que es una migración que en 20 años ha crecido el 1000%. En este país, pero tiene un tratamiento muy escaso, y para nosotros desde el INTE es muy interesante analizarla. Y es urgente también por todas las cosas que nos cuentas, poder discutir, poder analizar en este espacio y ojalá en muchos otros. Con esto doy pie a Carolina, que ha estado trabajando últimamente el tema de la estigmatización hacia los migrantes en tiempos de pandemia, escribiendo varios artículos para varios medios de prensa, y también sobre el proyecto de ley de migraciones. Así que, Carolina, te dejo con esas palabras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto ver a Alfonso, que hace tiempo que no nos veíamos, así que muy contenta, digamos, de compartir estos espacios, y en el INTE, que es un lugar muy interesante donde se están haciendo muchas investigaciones sobre migración. Yo quisiera tocar 4 puntos, ¿no? 4 puntos que permiten entender o entregan algunas herramientas para entender la discusión de la política migratoria en contextos de la pandemia, en contextos del COVID, ¿no? Y qué es lo que podríamos pensar que el COVID está generando en esta discusión. Lo primero es que se ha dicho bastante y ya es reiterativo quizás en algunos de los análisis, pero que no está de más recordar que el COVID y la pandemia y la cuarentena en particular genera unas situaciones específicas para los migrantes que los deja en una situación que es compleja. Es compleja para todos, pero en el caso de los migrantes esa complejidad es mayor. Y esto se debe al menos a 3 cosas, ¿no? Por una parte, sabemos que los migrantes se insertan de manera significativa en empleo informal, y esto, ojo, independiente de si tienen o no tienen visa, ¿no? O si tienen o no tienen como la autorización. Muchas personas con visas, con permisos, con residencias definitivas siguen trabajando en condiciones de informalidad. En segundo lugar, la ausencia de redes, ¿no? Y esto voy a volver sobre eso en un segundo. El tercer elemento es la presencia significativa también de migración irregular o de personas que están en proceso de regularizarse, ¿no? Y que eso también significa un estatus precario, como señalan varios autores, como Thayer, Lewin Goldring, un estatus precario donde entonces las políticas que toman los gobiernos muchas veces no llegan o no son, digamos, al no tener carnet todavía, se hace mucho más difícil acceder a los beneficios que se están otorgando. Mencionaba lo de las redes porque hay una imagen que se repite en varios países de América Latina, que son migrantes acampando a las afueras de sus respectivas embajadas, ¿no? Solicitando un retorno, y que Alfonso muy bien lo reflejaba también en el contexto de la migración boliviana hacia Chile. Me parece que esa fotografía refleja de una manera muy cruda la ausencia precisamente de redes y la fragilidad con la que los migrantes estaban insertos dentro de las sociedades
caso de la sociedad chilena, pero se repite en distintos lugares, ¿no? Todos los datos y las encuestas nos indicaban que, y es un poco el discurso que se ha venido construyendo, que los migrantes después de un tiempo logran empleo, logran trabajo, ¿no es cierto? Logran resolver de alguna manera la vivienda, pero la pandemia lo que nos devela es que frente a la pérdida del trabajo, muchas personas quedan literalmente en la calle. La pérdida del trabajo sin duda que es significativa para toda la población, pero en el caso de la población chilena local, cuando se pierde el trabajo hay redes a las que echar mano, ¿no? Y hay, qué sé yo, familiares que permiten resolver de alguna manera esa situación. En el caso de los migrantes, me parece que la foto de las carpas muestra que el arraigo que se venía construyendo y sobre el que hemos venido estudiando tiene una precariedad y una fragilidad mucho, mucho más brutal de la que habíamos podido dimensionar, ¿no? Que empleo, alojamiento y visa, digamos, no bastan para constituir realmente un proceso de inclusión y de inserción, ¿no? Porque frente a este tsunami que es la pandemia, bueno, quedan despojados completamente de todos esos recursos que habían logrado instalar y adquirir. Otro elemento, digamos, de las consecuencias un poco más sociales de la pandemia y que también nos lleva a pensar es la presencia de muchos trabajadores migrantes en lo que se ha llamado los empleos esenciales, ¿no? Y qué sé yo, Rappi, Uber Eats, qué sé yo, todos estos servicios que se siguen entregando donde los migrantes participan de manera importante y que antes, claro, era parte del mercado laboral y era un empleo, qué sé yo, precario, informal, etcétera, pero hoy día se vuelve un trabajo esencial, está como catalogado entre los trabajos esenciales, ¿no? Temas de limpieza en las clínicas, en los hospitales, en las calles, los basureros, qué sé yo, todo ese trabajo como súper invisible, hoy día de pronto se vuelve súper visible, pero sin embargo se mantiene como un trabajo sin derechos, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un foco de preocupación de cómo los migrantes ocupan ese espacio laboral y que pese a que hoy día se vuelve un trabajo mucho más necesario, digamos, y urgente, mantienes las condiciones de informalidad que conocíamos desde siempre. Y el tercer punto dentro de este primer elemento es la construcción del migrante, ¿no? Como un chivo expiatorio de todos los males. Y aquí me parece que también hay coincidencias con el resto de los países en que el migrante y la migración en general pasa a ser el responsable, en primer lugar, del contagio, ¿no? Y esta idea de que los migrantes traen el contagio, siendo que fueron, para el caso de Chile, fue el virus entra, digamos, por las clases altas que venían de Europa, pero se termina responsabilizando a los migrantes del contagio y que sirve como argumento entonces para el cierre de fronteras y también el responsable, o por lo menos el que no contribuye y no va a contribuir al despegue económico, ¿no? Y que más bien va a ser un problema. Entonces, frente a las altas tasas de desempleo que ya se instalan en nuestros países, el migrante entonces es aquel trabajador que puede ser desechado de una manera mucho más rápida, expulsado, y entonces para que no ocupe una plaza laboral. Eso por un lado. El segundo elemento tiene que ver también con lo que vemos en la región y en todas partes, que es el cierre de fronteras, ¿no? Utilizando estos dos argumentos. Por una parte, el argumento económico, frente a las tasas de desempleo, no vamos, y Trump hoy día señalaba, y así de una manera como impresionante, ¿no? Eliminó varias de las visas que entregaba Estados Unidos para el ingreso a ese país, con el argumento de que iba a privilegiar el trabajo para los norteamericanos. Y el segundo argumento, el tema de salud, ¿no es cierto? Control completo de la frontera, para evitar contagios y estas segundas olas. Este es un escenario sin duda que nadie habría podido imaginarse antes de enero, febrero, ¿no? O sea, nadie de los que trabajamos en migraciones podríamos haber visualizado, ni en nuestras peores pesadillas, una situación como esta a este nivel de cierre de fronteras en todo el mundo. Y
si en algún momento, si en alguna instancia uno puede entender, ¿no?, la situación de salud y bueno, el cierre como una manera de control, más que el cierre es como la inmovilidad, ¿no?, de mantenernos todos quietos para que nadie se siga contagiando, la gran pregunta que queda es si cuánto se van a mantener estas medidas en el tiempo, ¿no? Y cuándo vamos a dejar de estar, cuándo vamos a recuperar en el fondo como individuos, todos, ¿no? La capacidad de moverse a través de las fronteras y moverse dentro también de los países. El tercer elemento es la relación con la política migratoria y cómo, para mala suerte nuestra, el proyecto de ley de migraciones que se ha venido discutiendo hace ya muchos, muchos años y que, bueno, durante la administración de Piñera había tomado un nuevo vuelo a raíz del proyecto que ingresaron y que estaba ahí desde el 2018, desde abril del 2018, pero que, y bueno, pasando por todas las comisiones y por todo el proceso legislativo que le corresponde, pero cómo en este contexto en particular esa discusión adquiere un nuevo contexto, en el fondo, ¿no? Y varios personeros de gobierno, subsecretarios del Ministerio del Interior, etcétera, vieron la posibilidad de plantear que, bueno, frente a la amenaza al desempleo, de la pobreza y de la gran una especie como de avalancha de migración, ¿no es cierto?, que iba a llegar porque los niveles de pobreza iban a aumentar en toda la región, lo más conveniente era tener una ley migratoria que pudiera controlar de manera más efectiva y eficiente estos movimientos, ¿no? Entonces, en ese escenario de discusión, o en este escenario, digamos, de inmovilidad, de desempleo, de crisis económica, plantear la discusión sobre la ley migratoria es de alto riesgo porque sin duda que uno legisla, digamos, con una perspectiva de futuro y con otros elementos sobre la mesa y no el temor que hay hoy día del contagio y de los efectos que va a dejar el COVID. Todavía, bueno, está en los últimos trámites el proyecto de ley, pero el uso político ha sido, la verdad, bastante descarado, por decirlo menos, ¿no? Y el cuarto elemento, perdón, que creo que nos lleva a pensar un poco hacia dónde va todo el tema del COVID, va transformando un poco la discusión de la política migratoria, es que a mí me parece que hay un cambio que es interesante de reflejar, ¿no? Hasta bueno, febrero, marzo de este año, veníamos hablando, y se venía hablando en términos internacionales con mucha fuerza, de la migración segura, ordenada y regular, ¿no es cierto? Y en el fondo esto se trataba de tratar de controlar y organizar los movimientos que aparecían como, comillas, movimientos muy desordenados y que, digamos, funcionaban en distintas direcciones. Entonces, tratar de encauzar estos movimientos y aquello que respondiera a ese cauce se le asignaba, digamos, la categoría regular y aquello que se escapara de esos cauces quedaba como migración irregular, ¿no es cierto? Entonces, la idea detrás es que estos movimientos múltiples que existían a lo largo del mundo y entre los distintos países se iban a poder controlar de a poquitito, ¿no? O de a poquitito, dependiendo de cada uno de los países y las políticas y leyes que fueran implementando. Sin embargo, con el COVID y con el cierre de frontera, lo que me parece que pasa es que la movilidad se vuelve ilegal, ¿no? Es todo el movimiento, en el fondo, toda la movilidad se vuelve ilegal. Y la apuesta que empezamos a ver es que el Estado va a ir estableciendo lentamente cuáles son las movilidades que se permiten y cuáles son las que siguen siendo restrictivas y por lo tanto ilegales, ¿no? Esto, que puede ser una diferencia semántica, me parece que nos plantea un escenario que es opuesto, ¿no? Por un lado teníamos un movimiento grande, amplio, que trataba de controlarse a partir de políticas específicas, y ahora tenemos una
clausura completa de la movilidad, ¿no? Una movilidad que se vuelve completamente ilegal, hoy día no podemos salir de nuestras casas, o sea, desde ahí para adelante, digamos, y de a poco se van a ir soltando algunas posibilidades de movimiento, ¿no? de las personas. Y en ese contexto me parece que es el escenario, digamos, perfecto para los estados que buscan mayor control, ¿no? Porque va a depender de ellos y de qué es lo que consideren que es posible y deseable regularizar y legalizar lo que van a ir soltando y ampliando. Y va a quedar entonces en sus manos todos aquellos otros movimientos que considere que son perniciosos o que son, qué sé yo, complejos. Y este cambio, por otro lado, permite otra cosa, permite un tipo de control a partir de una categoría que es mucho más amplia. Ya no, fíjense que ya no, el control no recae sobre tipos de movimientos, ¿no? El control no es a la migración o al refugio o al retorno, no es hacia nacionalidades específicas, sino que es un paraguas que engloba todo, ¿no? Entonces es una política, digamos, que permite instalar un discurso de control sin ni siquiera mencionar cuáles son los movimientos que no son tolerables, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que el discurso es muchísimo más riesgoso y muchísimo más complejo en el fondo de revertir, ¿no? Porque vamos a estar situados en un escenario donde el Estado va a tener la autoría completa para definir qué movimientos se permiten y qué movimientos no se permiten. Y si a eso sumamos el escenario futuro, cercano, de crecimiento de pobreza, pensando en nuestra región, ¿no? Un fuerte crecimiento de la pobreza, fuerte crecimiento del desempleo, y por lo tanto mayor posibilidad o sea, que se van a incrementar la presión migratoria y la necesidad de salir a buscar empleo, hace pensar que todo lo que tiene que ver con la migración que se escapa de este control del Estado va a ser fuertemente sancionada, va a ser fuertemente perseguida también, y va a ser el foco, digamos, de atención por parte de los Estados, ¿no? Ya vemos cómo organismos internacionales, Naciones Unidas, ha llamado la atención sobre el crecimiento que puede haber y que empieza a haber sobre el tráfico, la trata de personas, y lo más probable es que todos esos tipos de movimientos que van a buscar salidas, digamos, por fuera y rutas alternativas, van a verse fuertemente acrecentados y con muchísimos mayores riesgos. Y de eso, lamentablemente, el Estado no lo veo haciéndose cargo de eso, puesto que su política va a ser precisamente mantener el control de la frontera. Entonces, la verdad es que en esta relación de COVID, o qué es lo que nos deja el COVID, en el fondo para las políticas migratorias nos deja un escenario que es de tremenda complejidad para adelante, y que nos hace pensar que todo el discurso, y más que discurso, pero todo el foco en la protección de los derechos de las personas va a estar supeditado a estas nuevas lógicas de control que son muchísimo más amplias, ¿no? y más generales. Eso. Muchísimas gracias, Carolina. ¿Se me escucha, no? Sí. Muchas gracias, Carolina. Cantidad de elementos para tener en cuenta y bueno, nada, vemos cómo los migrantes son actores políticos fundamentales, esenciales en estos tiempos donde corren muchas variables, ¿no? El control, ¿no? La posibilidad de frenar los movimientos, de controlarlos, la estigmatización de la pandemia, muy interesante en el caso de Chile el tema de la ley de migraciones, ¿no? Aprovechando un contexto donde se estigmatiza, donde se mezcla la xenofobia con la porofobia, en fin, estoy seguro que la gente que nos escucha tiene un montón de interrogantes. Yo voy a brevemente, merced del tiempo, darles un poquito una pincelada a partir de lo que pasó en la frontera de Colchane con la migración boliviana, un poco también rescatando algunas cosas que
que ya habló Alfonso, y que nos ha dado un montón de elementos para analizar, pero un montón. Muy brevemente, bueno, una cosa muy interesante es que el comienzo del COVID, el comienzo de esta pandemia coincide un poco con el término de la cosecha de verano, que trae a mucha gente de Bolivia a los circuitos agrícolas, hortifrutícolas de todo el país, y no solamente del centro, como decía Alfonso, sino también del sur. Nos enteramos que habían en Colchane gente de Puerto Montt, de Valdivia, bolivianos que están trabajando allá, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Y algunos elementos que nos trae, como decía, ¿no? Bueno, nos evidencia que hay una falta de capacidad y organización para tomar medidas en un contexto de crisis sanitaria, ¿no? En este caso de ambos gobiernos, de Chile y de Bolivia. Un racismo y una porofobia escondida tras esta supuesta inoperancia, ¿no? Alfonso lo dijo muy bien, ¿no? Vuelos humanitarios para personas de recursos, pero no para las personas que están en un circuito fronterizo, ¿no es cierto? Por otro lado, la visualización de una situación de movilidad estacional, que lo que decía, ¿no? No es un tema muy trabajado por la academia, más se trabaja en cifras absolutas, pero hay poco trabajo, y esto es muy interesante porque en el caso de Bolivia es muy fuerte. Y por último, la evidencia de cómo Iquique y Tarapacá son tratados como un repositorio de la migración boliviana en Chile, ¿no? Y la peruana en Arica, Parinacota. Esto no voy a alcanzar a profundizarlo, pero es un tema que ha sido muy analizado por el traslado que hubo de migración boliviana hacia la región sin previo aviso a las autoridades locales. El alcalde de Iquique se enteró por Twitter que venían estas personas desde allá, algunas traían COVID, no hicieron la cuarentena de vida en Santiago, en fin, ¿no? Muy brevemente, decirles que, como adelanté antes, la migración boliviana ha aumentado cerca de 1000%, ¿no? En el 2002, el censo del 2002, eran apenas 11.649 bolivianos en Chile, ¿no? Y hoy en día, según los últimos conteos del INE, que aparecieron hace poquito, datos frescos, son 119.401 bolivianos. Pero toda esta migración circular que hablaba Alfonso, ¿no? Esta migración estacional, no es contada porque no hay forma de contabilizarla, va y viene, y podríamos estar hablando de números muchísimo más altos, ¿no? Contarles para los que no son de la región que los datos migratorios o la preponderancia de la migración boliviana en el Norte Grande es muy amplia, ¿no? Las tres regiones del Norte Grande chileno, Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, su grupo migratorio más importante es el boliviano, a diferencia del resto a nivel nacional, que son los venezolanos y luego los peruanos. Aquí son los bolivianos, y en las tres regiones tienen más de un tercio de la población es de origen boliviano. En el caso de Tarapacá es el 45%, casi la mitad. Y son las regiones que tienen más alto porcentaje de migrantes. Por ende, hablamos de una relevancia muy importante, de un flujo transfronterizo fundamental, donde hay una relación muy cercana. Por ejemplo, acá en el caso de Tarapacá, muchos de los bolivianos viven del microtráfico de productos que vienen de la SOFRI, entonces hay un vínculo transfronterizo muy fuerte. Algunos tienen residencia, incluso doble residencia, ¿no? Están un tiempo en Iquique, están un tiempo en Oruro, y viven de esto. Hoy hablaba con Rodrigo Martínez, no sé si nos escucha, periodista de la Municipalidad de Colchane, mi informante clave, y él contaba que, y esto es muy interesante, esta relación transfronteriza, este aprovechamiento de costos y beneficios, ya no solamente acarrea a los bolivianos, sino que hay otras nacionalidades, colombianos, cubanos, que también están aprovechando este circuito. Y obviamente, a partir del cierre de fronteras, se han visto muy perjudicados, ¿no? La región en general y sobre todo estas personas. Bueno, muy brevemente contarles qué fue lo que sucedió en Colchane, ¿no? En Colchane el 15 de marzo, muy tempranamente, cierra la frontera terrestre Bolivia, y entre el 15 y el 25 empiezan a llegar personas de Bolivia a Tochar, un municipio que es muy pequeño que no cuenta con las capacidades para abastecer gente. Además es un lugar donde hace mucho frío en la noche y mucho calor en el día, altiplano, o sea,
cuestiones climáticas extremas, empiezan a llegar un montón de bolivianos. Al principio pensábamos que eran personas de la región, o del Norte Grande, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no, que eran bolivianos sobre todo de otras regiones, del centro y del sur, ¿no? Como decía al principio, gente de Valdivia, gente de Puerto Montt, gente de Santiago del Paraíso, que con el término acelerado de la cosecha deciden irse hacia Colchane para poder cruzar a su país. No los dejan, algunos cruzan por los bofedales que están al costado del puesto fronterizo de Colchane, pero rápidamente hay tensiones, y el 25 se decide en un trato entre la alcaldía y la gobernación hacer un campamento en Guara. Guara es un pequeño pueblo de alrededor de 1000 personas, donde se instala un campamento donde se ponen a toda esta gente de Bolivia, todos estos bolivianos, que, como dije antes, no eran de la región, no tienen nexos con la región, no tienen redes y no tienen una relación fronteriza porque no necesariamente son de la región de Oruro, que es la que está al otro lado, o de la región de La Paz, que está cercana, sino muchos son del Beni, son de Santa Cruz, son de distintos lugares de Bolivia, ¿no? Eso pasa el día 25. ¿Qué es lo que sucede? Sigue llegando gente hacia Colchane y algunas personas pasan al otro lado, Pisiga Bolívar, y esta noticia llega a Guara, al campamento de Guara. Y en el campamento de Guara, los bolivianos deciden, ya que no tenían apoyo, deciden caminar son más o menos 2 horas en transporte, en auto, en bus, deciden caminar. Y ahí las autoridades, en una irresponsabilidad total, me cuenta Rodrigo esto, dice, no, que dijeron, no, que caminen, si total se van a aburrir y no van a poder llegar. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Llegan. Y ahí hay una situación muy compleja que tiene que ver con la foto que mostró Alfonso, del día 6 de abril, ¿no es cierto?, donde se atocha una gran cantidad de gente que venía de Guara, sumado a otras personas que siguen llegando, otros contingentes, y ahí hay fuertes pugnas con los militares que ponen una situación muy, muy complicada a este pequeño espacio, a esta pequeña comuna de la frontera, y entre el día 6 y el 10 se ven serias situaciones de violencia, falta de abastecimiento, gente que estaba buscando palos para poder hacer un fuego, para poder calentarse, para poder cocinar. Finalmente el día 10, que es el Viernes Santo además, llega apoyo de distintos lugares y el encargado de las Naciones Unidas. Y ahí se decide el día 12, el Domingo Santo, mandar a toda esta cantidad de gente, los que habían venido de Guara y nuevos contingentes, hacia la ciudad de Iquique a diversos colegios, ¿no? Ahí se los hospeda, y finalmente el día 26 de abril se habilita la opción para que estas personas puedan cruzar y hacer la cuarentena en Pisiga Bolívar para que luego llegar a sus casas en los distintos puntos de Bolivia. Pero, y con esto cierro, para las preguntas eventuales que podrían llegarnos, por una casualidad, porque al principio se pensó que estaba articulado entre los distintos niveles de autoridades, por una casualidad no coincide con los contingentes, los 400 bolivianos que fueron enviados desde Santiago, de la Alcaldía de Providencia de Santiago Centro, el día 29, ¿no? El día 29 llegan estas personas, de las cuales un gran porcentaje venía con COVID. No se les sinceró, no se les dijo la verdad, porque muchas de esas personas pensaban que iban directamente a la frontera. Se los mandó a Iquique sin previo aviso. Algunas personas incluso venían con fiebre. Como dije anteriormente, el alcalde se enteró por Twitter. Bueno, una serie de desarticulaciones, de falta de respeto con las autoridades locales, que dan cuenta, como decía al principio, de una falta de organización en tiempos de crisis, bastantes hechos que evidencian situaciones de aporofobia, de racismo, de xenofobia, personas que son maltratadas, que las esperan en puestos de frontera, pero después las mandan a un campamento, después no les dicen qué es lo que pueden hacer, esas personas van caminando, las autoridades desaprueban ese acto como casi una desidia total. Bueno, con eso cierro y dejo algunos segundos a ver si hay alguna pregunta. No veo muy bien que haya ninguna. Al parecer no hay, a ver. ¿No?
Bueno, no hay ninguna pregunta al parecer, así que si los invito, Alfonso y Carolina, si quieren dar una frase de cierre, de hacer algún comentario para cerrar este tercer ciclo de conferencias del 22º aniversario del Instituto de Estudios Internacionales de la UNAP. Pablo, bueno, sin duda hay muchísimas cosas que se han quedado en el tintero, en mi caso particularmente porque hay muchísimo material, como bien decías también, para analizar, ¿no? Pero en todo caso, simplemente agradecer nuevamente al INTE, no solo por este espacio, por este conversatorio, sino también por la iniciativa de ponernos a reflexionar respecto a políticas públicas, respecto a dinámicas migratorias en este contexto tan particular de la pandemia y del COVID. Ya lo decía muy bien Carolina, ¿no? Estos contextos de crisis pues permiten visibilizar de mejor manera, permiten puntualizar de mejor manera una serie de elementos que hacen al hecho migratorio, ¿no? Para más adelante, sin duda, nos queda mucho trabajo, hay muchos aspectos que debemos no solo desde la academia, sino desde el activismo de los derechos humanos de los y de las migrantes, pues llevar a cabo, ¿no? Por mi parte, muy agradecido, Pablo, Carolina, muchísimas gracias por esta conversación y estaremos pues siempre al pendiente. Gracias, Alfonso. A mí se me olvidó también una medida que creo que es importante mencionarla en el tema de las políticas, ¿no? Y que es el plan, y esto para ejemplificar en el fondo hacia dónde se dirige y las lógicas que hay detrás de control también, ¿no? Se van reproduciendo. Es el plan humanitario del gobierno de Piñera en el contexto de la pandemia, frente a la situación que señalaba de personas afuera de las embajadas, desesperadas por tratar de volver porque no tenían acá dónde estar, habían perdido sus trabajos y necesitaban volver. El gobierno diseñó este programa de retorno humanitario en continuidad con el plan humanitario que ya había implementado el año pasado para la población haitiana. Y la condición para que las personas se pudieran subir arriba del avión es que tenían que firmar un acuerdo de no retornar a Chile en 9 años. Me parece que la inhumanidad de esa política es tan gigante, tan brutal y refleja de una manera tan descarnada en el fondo a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Personas bueno, hay miles de casos, ¿no? Pero donde esta cláusula, digamos, solo pensarla y ponerla en un contexto de desesperación da cuenta de cuál es la lógica detrás, ¿no? Que es, en el fondo, rechazar o deshacerse o expulsar o usar todas las medidas disponibles para mantener a los migrantes fuera del territorio. Por suerte, esa medida después se ganó un recurso que la comunidad colombiana nos interpusieron y hubo que revocarla. La tuvieron que revocar, pero como el gobierno está muy, si no pierde, se lleva la pelota igual, en último momento decidió suspender el programa y la gente que estaba inscrita para volver se tuvo que quedar en Chile sin posibilidad entonces de contar con ese avión. Así que nada, creo que nos queda harto para adelante por lo que seguir, digamos, analizando, discutiendo y viendo hacia dónde se va, hacia dónde va avanzando todo esto. Así que, al igual que Alfonso, celebro mucho estos espacios para que nos vayamos encontrando además entre todos. Gracias, Carolina. Increíble, ¿no? Bueno, como siempre en los momentos de crisis, la preponderancia que toman los migrantes y el uso político de los discursos, y esta no es la excepción, y desde el INTE nos hemos dado cuenta de la cantidad de elementos que hay para analizar, que en su momento pensamos en hacer una conferencia sobre temas de la pandemia y dijimos, bueno, vamos a tener que adecuarnos a una cosa que no sabemos muy bien cómo, pero la verdad es que hay tantos elementos que surgen que en una hora
es muy difícil articularlo y seguramente quedan un montón de preguntas abiertas. Ahí entró una pregunta, después se la vamos a derivar a Alfonso, que es para Alfonso, de Mario Scioni, y también un comentario de la colega Yoro Mancilla desde México, agradecemos mucho, vamos a derivar después de esas preguntas también a los ponencistas. Y bueno, agradecerle a todos los que nos escuchan, seguro que quedaron más interrogantes abiertas, pero también esa es la idea, ¿no? Poder seguir discutiendo, poder seguir generando nuevos espacios. Esto nos abre la puerta, como investigadores sabemos la gran responsabilidad que tenemos ante poder dar difusión ante estas cosas, y sobre todo ponerse en la piel de los migrantes, que son un sector muy vulnerable y que lo está pasando muy mal, y que la situación es muy difícil para muchos de ellos. Así que con estas palabras los dejo, los agradezco muchísimo haber estado. Nos despedimos de este tercer ciclo de conferencias en este aniversario del INTE, y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo grande. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Chao, Carolina. Chao, Alfonso. Chao, chao. Abrazo enorme para los dos.